Bueno, les doy la bienvenida a todos. Tengo que decirles algunas cositas para organizarnos un poquito durante estas horas que vamos a estar juntos. Sean bienvenidos al 9º Congreso de Interfaces Virtual 2021. Damos comienzo a la Comisión 3A. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 5 minutos, ¿sí? Así si están distribuidas entre 2 o 3 integrantes, los distribuirán en esos 5 minutos. Se expondrá una ponencia seguida de otra, y luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas que podrán realizar a través del chat. Y la idea es, bueno, yo voy a estar coordinando un poquito esas preguntas, así que estaría buenísimo que si me pueden mencionar a quién va dirigida la pregunta, también sería interesante. Y voy a tratar de organizarlos lo mejor posible. Así que les doy la bienvenida. Les voy a pasar a contar cuál es el orden también, un poquito de las ponencias de cada uno. Estamos obviamente en recorrido vocacional, ¿sí? En esta comisión 3A. En primer puesto va a estar como capacitar a los hijos de los dueños de la empresa familiar, con José Berra, del Instituto Hijos Empresarios. En segundo lugar, desarrollo de competencias en ingeniería, con Jorgelina Cecilia Nadal, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Región. Me corrigen si digo algo mal. En tercer lugar, diseño y motivación, que voy a darlo yo, de la Universidad de Palermo, perdón. En cuarto lugar, evaluación auténtica mediante la socialización de proyectos de software, Luciana Terreni, del Instituto CEDES Sapientiae, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Quinto, factores motivacionales de estudiantes a optar por una carrera universitaria, con 3 expositoras, ¿sí? María Romilda Torres Araujo, Paula Sabina Cáceres Ugarte, Zulma Beatriz Bogado Frentín, de la Universidad Autónoma de Encarnación. 6, gobernanza en los jóvenes en procesos de gestión y emprendimiento, con Lorena Aux y Gabriela Vargas, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 7, introducción a la investigación como espacio de bienvenida y preparación a la vida universitaria, con Julieta Pescarino, UP. 8, mirada inclusiva, diseña también una vida plena para los adultos mayores. Exponen Cristina María López, María Alejandra Urbio y Paolo Bergomi, de la Universidad de Palermo. 9, prácticas profesionales en la biomodalidad, expone Bruno Baltasar Bustos, del Instituto San Miguel de Tucumán. 10, prácticas pedagógicas virtuales en las aulas, de formación docente para el entrenamiento de habilidades blandas en alumnos maestros, expone María Benítez, del Instituto Formación Docente de Pilar. Y 11, por último, Tramared, rompiendo reglas, expone Mariana Genone, de Tramared. ¿Sí? Ahí estamos todos y vamos a dar comienzo, y le voy a dar lugar a José. ¿Estará José Berra? José todavía no ingresó. José no ingresó todavía, le vamos a dar el lugar. Tenemos desarrollo de competencias en ingenierías, con Jorgelina Cecilia Nadal. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Voy yo? ¿Pruebo? Bueno, me tocó el baldazo. Ahí estamos. A ver, no tenía preparado esto ahora, pero voy a dejar preparado, voy a compartir un trabajo de... ¿Hay alguien ahí? No. Ahí va. Un trabajo de algunos alumnos. Yo soy docente de la Universidad de Palermo hace casi 20 años. Trabajo con alumnos ingresantes y alumnos de las primeras materias de diseño, de la materia troncal, también de dibujo. Esta pandemia, obviamente, como en la frase hecha, ¿no?, que nos atravesó un poco a todos, nos hizo reflexionar acerca, por lo menos a mí, acerca de
qué es lo que estábamos dando y qué estábamos diciendo los docentes en el aula. Comenzamos en mi cátedra digo, y siempre hablo en plural porque capacito también a docentes, con lo cual hay varios docentes que fueron alumnos míos y hoy son docentes de la universidad. Comenzamos a hablar con este equipo acerca de qué más podíamos aportar, cómo podíamos mirar al otro de alguna manera, para poder entenderlo y también trabajar y fusionar el diseño con esta mirada que de alguna manera a veces nos falta, de por ahí socializar y sensibilizarse con respecto a lo que le pasa al otro. Escribí algo que por ahí me resultaba interesante por ahí compartirlo con ustedes y mostrarles el trabajo de un alumno en específico, que me parecía interesante. Yo lo que quería plasmar es este trabajo de alumnos que motivan y transmiten un mensaje positivo desde su percepción ante diferentes y diversas problemáticas actuales y sociales, generando un proceso de diseño concentrado en el ser humano, ¿sí? El diseñador, para mí, de este nuevo mundo tiene que ser sensible, tiene que ser empático, tiene que ser resiliente, tiene que transmitir en cada acción un mensaje positivo hacia con el otro. Por lo tanto, buscando entre algunos grupos que por ahí hoy andan por el mundo transmitiendo estas ideas positivas, ¿no? Para con la gente, encontré un grupo llamado Boa Mistura, que es un grupo de artistas urbanos que se originó en Madrid en el año 2001. Ese término Boa Mistura lo pusieron porque significa buena mezcla, ¿no? Ellos con diferentes ideas y generando estas mezclas iban trabajando sus intervenciones en la calle. Sus obras se relacionan en el espacio público y el objetivo de ellos es mejorar de alguna manera la calidad de vida de la gente, y se materializan intervenciones plásticas, ¿sí? En los entornos sociales, y ven como de alguna manera el arte como una herramienta de cambio. Intentan cambiar el relato de lugares olvidados, envueltos de sombras, de estigmas, eso así lo dicen ellos, ¿no? De alguna manera, y transmiten el orgullo por la identidad que tanto se pierde en estas, ¿no? Como en estos avances que tiene la sociedad y la globalización en algún punto. Ese trabajo lo entiende como una herramienta para transformar la calle y crear vínculos entre las personas y así generar una responsabilidad también. Este, en este trabajo lo que nosotros intentamos es que el alumno sea consciente y de todo esto, y a partir de esa investigación que hacen con el grupo, toman como punto de partida el concepto, ¿sí? El concepto general del grupo, y lo llevan a través del diseño, y cada uno toma su propio camino. Hacen una búsqueda visual sobre qué les genera este grupo, movilizan de alguna manera, tratamos de movilizar, ¿no? Y tratar de hacer entender que el diseño para nosotros no es algo superficial. Desde ese lugar es donde yo quiero enseñar y transmitir este contenido. Y analizamos el mensaje, ¿sí? Ellos desarrollan un libro de ideas y como objetivo final lo que tratamos de hacer es, de alguna manera, generar conciencia en el aprendizaje, en el diseño y en el resultado final. Les voy a mostrar ahora el trabajo de uno de los alumnos que me parecía muy interesante, pero es un momento en clase, no es el trabajo en sí, sino es como, de alguna manera, él describe su propio proyecto, y ahí van a ver un poco cómo trato de relacionar el diseño con esta cuestión de tratar de sensibilizar en la clase al alumno, para aportar mi humilde y pequeño granito de arena. Voy a tratar de compartir ahora. Él es Andrés Abella y forma parte de la carrera de diseño de la universidad. Ahí me van a decir si se comparte bien con sonido. Ahí empiezo, ¿eh? ¿Todos están viendo? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve bien. Yo a través del trabajo que desarrollé hasta este momento quise dar un mensaje de empatía y de lucha
hacia comunidades indígenas por medio del diseño del artbook y por la influencia de el grupo artístico Biomisura. Y el mensaje principal que quise dar en mi artbook es ver al indígena como un sujeto no turístico, sino como un sujeto político, el cual opina y ejerce su derecho como individuo en la sociedad, como ciudadano, y tener en cuenta que es un ser humano más que tiene el derecho a una educación, a una salud, a su vida, y más que todo es ese deber mío de contar a través del arte y del diseño sobre estas comunidades tan marginales en nuestra sociedad, que son resultado de un racismo sistémico y debido al colonialismo que ya viene a través de 200 años. Entonces, a través de mi trabajo quise dar un mensaje más de empatía y lucha, porque para eso está el arte y el diseño, para comunicar problemáticas. Y esta misma temática la llevé a través del artbook y la colección que también diseñé en serie. Ok, muy bien. Hermoso lo que dijiste. Muy bien. Y Andrés. bueno, la colección en serie, por medio de todas las correcciones dadas, quise dar un mensaje, no un mensaje, quise crear un simbolismo que a través de la deconstrucción de prendas muestre esa violencia que las comunidades sufren, no en forma romántica, es decir, no celebrando ese romanticismo a la violencia, sino celebrando que los indígenas siguen en pie hoy en día, a pesar de la lucha, de los asesinatos de líderes sociales, de las injusticias que viven y siguen ahí. Quise mostrar a través de los sastres la aristocracia, y a través de las prendas que ya son más elevadas y sueltas en el cuerpo, este mosaico indígena de influencias en textiles, de la belleza, de la cultura, y de la fuerza que tienen todas estas comunidades. Como dije, el indígena no solo es un sujeto turístico, sino que tenemos que tener con ellos una identidad de pertenencia con nosotros para que eduquemos a futuras generaciones, porque si no aprendemos de la historia, estamos básicamente hechos para repetirla. Y bueno, la historia, lastimosamente en Ujú. Latinoamérica, por parte de los indígenas, está manchada de sangre. Entonces es lo mismo, dar un mensaje positivo de lucha, y hablar sobre problemáticas, y a partir de todas estas manipulaciones textiles que desarrollé, pude crear todo este simbolismo. Bueno, esta es mi ponencia. De alguna manera trato, como les dije antes, de generar conciencia eh, desde cada lugar. Mi función, creo que a partir de todo esto se fortaleció, y bueno, ese es el trabajo y el proyecto de los alumnos, de lo que genera de alguna manera una temática con conciencia social y lo que puede producir. Creo que fue un trabajo brillante y un discurso muy interesante del alumno que disparó para hacer un lugar muy, muy esperado e inesperado al mismo tiempo, ¿no? Porque generó cosas en todos que me parece que suman, ¿no? Gracias, Nelly. Buenísimo. Entonces, terminado lo mío, le voy a dar lugar, no sé si llegó alguien de los expositores anteriores, o José Berra, o Jorgelina Cecilia. A ver, los veo por No, acá. No, por el todavía. momento Vamos no, a, vamos a llamar entonces a Luciana Terreni, tampoco. tampoco. Vamos a llamar a eh, María Romilda Torres Araujo, Laura Paula Sabina, tampoco. Vamos, pues Sí, yo voy por orden igual, ¿sí? sí, sí. Sí, 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 estamos. Perfecto, perfecto, estamos acá. Bueno, les dejo el lugar entonces a ustedes para exponer, ¿sí? Cualquier cosa me dicen. ¿Están pudiendo visualizar la pantalla? Estamos viendo perfecto. Vale, muy bien. Soy María Romilda Torres. Con mi compañera vamos a estar presentando el resumen de un trabajo de investigación
que realizamos en 2 instituciones de la zona rural de Paraguay. Se titula Factores motivacionales de los estudiantes para optar por una carrera universitaria. Elegir una carrera universitaria se convierte para los jóvenes egresados, tanto de las instituciones públicas o privadas, en un acto trascendental. En 2 cosas son los estudiantes. Una de las de los estudiantes en donde no tienen que equivocarse es la de optar por una carrera universitaria, porque es la actividad con la que se va a desenvolver durante toda su vida. Es por eso que no deben equivocarse en la elección de una profesión. En lo que ellos se encuentran en este grupo de estudiantes de 2 instituciones, que existen estudiantes que no tienen bien definido sobre la posibilidad educativa a continuar. Existen factores condicionantes como la falta de la orientación vocacional sociolaboral, también la situación económica familiar y la influencia que reciben de sus familias en las decisiones ocupacionales. Y para nosotros como docentes que intervenimos en el proceso de formación de los estudiantes, es muy gratificante encontrar, descubrir, ayudar en las expectativas que tienen los jóvenes en seguir una carrera universitaria. Compañera. Puedes seguir adelante, sí. Sí. Saludos a todos. Les voy a hablar acerca de los objetivos de este trabajo de investigación. El objetivo general es determinar los factores motivacionales de los estudiantes a optar por una carrera universitaria. También identificar los factores intrínsecos en cuanto a objetivos específicos, ¿verdad?, que motivan a los estudiantes de optar por una carrera universitaria. Identificar los factores extrínsecos a la vez que motivan a los estudiantes a optar por una carrera universitaria. Determinar de qué manera influyen en los jóvenes el acompañamiento de los padres en sus decisiones a optar por una carrera universitaria, y reconocer las expectativas también de los jóvenes con las posibilidades de optar por una carrera universitaria. En cuanto a la metodología, el enfoque utilizado fue cuantitativo, el diseño no experimental de corte transversal, ¿verdad? El alcance fue descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, ¿verdad?, con preguntas cerradas, y la población estuvo constituida por 69 estudiantes y 40 padres. A las conclusiones a las cuales llegamos de acuerdo a los objetivos, se puede realizar las siguientes conclusiones. Respecto a los factores intrínsecos que motivan a los estudiantes del nivel medio a optar por una carrera universitaria, se ha evidenciado que el 65% están motivados por el idealismo y la vocación. Significa que el 65% de los estudiantes encuestados tienen bien decidido la carrera a seguir por vocación. Acerca de los factores extrínsecos que motivan a los estudiantes del nivel medio a optar por una carrera universitaria, el 100% de los estudiantes se encuentran motivados extrínsecamente por mejorar la situación económica personal y familiar. Referente a de qué manera influyen los jóvenes el acompañamiento de los padres en sus decisiones a optar por una carrera universitaria, el 72% de los estudiantes respondieron que sus padres siempre insisten y les apoya para seguir sus estudios universitarios, lo cual fue corroborado por las encuestas realizadas a los padres de los mismos. Y acerca de las expectativas de los jóvenes, ellos respondieron que van a seguir una carrera universitaria una vez concluidas sus estudios secundarios, y que sin el apoyo de sus padres les será muy difícil alcanzar esas metas. Ante lo expuesto a la hipótesis, ¿sí?
Sí, en cuanto a la hipótesis de trabajo, fue verdad que los factores intrínsecos de sus valores personales y los factores extrínsecos para la obtención de recompensas son los factores motivacionales de los estudiantes del nivel medio a optar por una carrera universitaria. Esto se evidenció ya que la mayoría de los estudiantes están motivados por el idealismo y la vocación como motivación intrínseca y mejorar también la situación económica, personal y de la familia, también para lograr un beneficio como motivación extrínseca. Sí, y se puede recomendar hacer unas recomendaciones, por ejemplo, favorecer con los canales de comunicación entre los padres y los alumnos que les permitan comunicarse, comunicar sus distintas experiencias, propiciar la obtención de informaciones de las diferentes carreras que se ofertan para generar ideas, conciencia y motivación. Se les debe presentar a los estudiantes ciertas ofertas de carreras y de universidades a las cuales puedan acceder. Esto es el trabajo que hemos realizado. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿Puedo muchas dejar de gracias. compartir? Sí, podés dejar Gracias. de compartir y muchas gracias por tu exposición. Después les pido por favor si pueden que vayan colocando sus preguntas en el chat, así podemos armar un debate. Vamos a seguir con Lorena de Gobernanza, ¿sí? En los jóvenes en proceso de gestión y emprendimiento. Lorena, ¿estás por ahí? No se escucha. Estás muteada, Lorena. Lorena, estás muteada. Si podrías dejar de compartir A ver. para habilitar el micrófono. Ahí está. Listo, ahí ya. Ahí va. Perfecto. Muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy les tenemos a conocer el proyecto que realizamos denominado Gobernanza en los jóvenes en procesos de gestión y emprendimiento en conjunto con mi compañera Gabriela Vargas. Digamos que aquí tenemos la estructura del proyecto que nosotros desarrollamos y la intencionalidad era primero reconocer el territorio, el reconocimiento del otro, el reconocimiento del ser, y dentro de esta estructura también contábamos con el liderazgo y la participación ciudadana. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que los estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís, que es con la institución con la que nosotros trabajamos, puedan empezar a entender como todo el concepto de gobernanza, gestión y emprendimiento social. ¿Qué encontramos? Digamos que el proyecto se desarrolló en el departamento de Nariño del país de Colombia, en el municipio de Pasto, en el corregimiento de Santa Bárbara, en la vereda Jurado. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos con la institución educativa fue primero que los jóvenes pudieran reconocer el territorio. Eso lo realizamos a través de la cartografía social. Esa ha sido una de las herramientas que nosotros hemos tenido, que nos ha permitido que los estudiantes a través de sus propias percepciones puedan identificar en su territorio como todas las potencialidades que tiene también como las dificultades que han podido observar. Nosotros utilizamos también para apoyarnos en el desarrollo del proyecto una metodología denominada Feeling. Esta metodología lo que hace es estructurar un proyecto basándose como en un viaje en donde los chicos pueden primero identificar el territorio, después reconocer a los actores de ese territorio. La tercera parte es identificarse ellos como parte del territorio y cómo ellos pueden incidir en ese territorio. Después ellos realizan una propuesta de un posible proyecto a desarrollar. Luego lo que hacen es socializarlo con la comunidad para que a partir de eso puedan obtener las observaciones y el enriquecimiento del mismo y después puedan implementar el proyecto en dicho territorio. Aquí en esta diapositiva observamos en la primera todo lo que fue los resultados de la cartografía social y en las segundas fotografías podemos ya mirar cómo ellos empiezan a generar como todo este proceso de incidencia en el territorio una vez que ya lo reconocen.
Como les mencioné, nosotros estábamos trabajando en el Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís, en uno de los corregimientos del municipio de Pasto, con estudiantes de 8 a 11 años, con un número total de 20 estudiantes, que se identificó que había un desinterés municipal por encontrarse en una zona rural, el abandono estatal y todo como la parte del desinterés regional. Y en los estudiantes encontramos timidez, ellos eran de los que no hablaban mucho, que tenían una baja participación, baja autoestima, no reconocían como todos los estamentos de gobierno escolar, ni tampoco participaban en los mismos. Se identificó alguna falta de amor y cariño dentro de los estudiantes. No había muy buen relacionamiento ni trabajo en equipo, y sí les daba mucho miedo de equivocarse. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros identificamos. Entonces, con el proyecto lo que se pretendía es fortalecer precisamente la autoestima, el aprovechamiento del tiempo libre, como identificar todas las potencialidades, no solamente del territorio, sino de ellos mismos, y cómo ellos pueden convertirse en sujetos activos de ese territorio y empiezan a dinamizarlo a través de sus propias decisiones en el mismo. Gaby. Bueno, a partir, digamos, como de ese reconocimiento que hicimos con Lorena, de esas características que encontramos y eso que cuando llegamos miramos en los niños y jóvenes de este centro educativo, entonces planteamos, digamos, una ruta para poder trabajar justamente el tema de la autogestión, del emprendimiento y de la gobernanza. Entonces, identificamos que lo primero que debíamos trabajar era el reconocimiento de sí mismos, es decir, identificando y tratando de que ellos se reconozcan el cuerpo como territorio. Lo segundo es el reconocimiento de las habilidades, los miedos, las oportunidades y las debilidades. Trabajamos también temas de liderazgo, principalmente porque mirábamos que eran sumamente tímidos. También trabajamos mucho el tema del manejo de las emociones y la identificación de los sentimientos, y trabajamos también un tema de oratoria, pues que se iba como entrelazando entre el tema de liderazgo, el manejo de las emociones y los sentimientos, y empezar como a identificar el cuerpo como primer territorio. Dale, Lore, sigue. Bueno, en la segunda parte, una vez nosotros ya nos reconocíamos nuevamente a nosotros mismos y reconocíamos que nuestro cuerpo era nuestro primer territorio, pasábamos a la segunda parte, que es el tema del reconocimiento del otro. Entonces empezamos a identificar el otro como territorio, reconocimiento también de sus potencialidades y de cómo veo al otro y cómo me ve el otro. Seguimos trabajando el tema del liderazgo, empezamos a trabajar ya también, una vez nosotros identificamos y reconocemos al otro, pues podemos empezar a trabajar ya todo el tema de trabajo en equipo, y continuamos con el tema de oratoria, porque realmente digamos que nuestras zonas rurales son unas zonas en las cuales las personas casi no hablan por temor a equivocarse y por temor a que ellos sienten que de pronto no tienen los saberes que tienen los otros. Dale, Lore. Finalmente, digamos que la tercera etapa era el reconocimiento ya como tal de nuestro entorno y del territorio en el cual nosotros vivimos, y pues era básicamente hacer la identificación de espacios que nos gustan, que no nos gustan, escenarios seguros, peligrosos, lugares que más disfruto y los lugares que no disfrutamos. A partir de eso empezamos a identificar cuáles eran las necesidades y las problemáticas que tenía nuestro territorio, o el territorio en el cual estábamos desarrollando el proyecto. Empezamos a hacer también la identificación de los stakeholders o los grupos de interés, y seleccionamos un tema a trabajar por cada grupo. Ellos plantearon una solución y se formuló un proyecto que se realizó al finalizar la socialización con las juntas de acción comunal. Y digamos como con el gobierno escolar. Principalmente, ¿qué era lo que buscábamos? La generación de los proyectos pensados desde las necesidades del territorio por los jóvenes, para que ellos se piensen su territorio, se sientan su territorio, para que después
a través de esas habilidades blandas que íbamos desarrollando pudiéramos lograr un tema de un empoderamiento o bueno, desarrollar ciertas habilidades en los jóvenes en temas de gestión y gobernanza, de esa relación también en este tema de gobernanza, esa relación que ellos podían tener y obtener a partir de esta autogestión con las juntas de acción comunal, que son las que pueden ya movilizar pues como todo un tema de proyectos, de dinero que podrían empezar a movilizar para poder gestionar los proyectos. Mayor participación Gabriela, de los jóvenes. Perdóname que te interrumpa, te queda un minuto. ¿Sí? Listo, gracias. Mayor participación de los jóvenes en juntas de acción comunal y la mayor participación de los jóvenes en espacios democráticos del centro educativo, que era lo que había mencionado antes. Entonces, la idea era que nuestros jóvenes pudieran desarrollar habilidades para gestionar dentro de la institución, pero también en el territorio. Perfecto, Listo. muy interesante. Eso es todo. Buenísimo. Y recuerdo que pueden ingresar preguntas en el chat, así después podés dejar de compartir. Y vamos a volver con el punto 4, evaluación auténtica mediante la socialización de proyectos de software con Luciana Terreni. ¿Estás por ahí? ¿Había vuelto Luciana? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podés empezar tu ponencia, Luciana. Arranco enseguida. Bueno, muy buenos días a todos. Disculpen, yo ingresé un poquito más tarde. El motivo de la ponencia básicamente es la difusión de una experiencia que se denomina evaluación auténtica mediante la socialización de proyectos de software. Esta experiencia forma parte de la asignatura Práctica Profesionalizante 2, que es un espacio curricular de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software del Instituto CEDES Sapientiae, que está ubicado en Gualeguaychú, Entre Ríos. Este espacio curricular se desarrolla bajo la modalidad híbrida, es decir, presencialidad y virtualidad. Durante los momentos de pandemia, se desarrolló enteramente en la virtualidad a través de la plataforma Moodle, y tiene como eje, como estrategia, la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, que es el método, y donde se propone a los alumnos el desarrollo de un proyecto de software bajo una metodología ágil teniendo reuniones preestablecidas a fin de ir avanzando en los requerimientos de realización del artefacto de software que se le solicita. Este trabajo de diagramación del proyecto de software se desarrolla durante todo el año. El aprendizaje basado en proyectos se complementa con actividades que tienen que ver con la exposición sobre temáticas específicas vinculadas al proyecto, clases extendidas con otros profesionales y docentes externos que realizan aportes teóricos y metodológicos para poder desarrollar el proyecto en sus distintas etapas, clases compartidas interdisciplinarias con otros espacios curriculares de la Tecnicatura para abordarlos desde un punto de vista transversal. Y después espacios de formación extracátedra que se le proponen a los alumnos para ir de alguna manera como apropiándose de conocimientos que le van a permitir aplicarlos a la formulación de este proyecto de software, que creo que no lo mencioné anteriormente, pero que tiene la particularidad de que soluciona un problema sociocomunitario. Ese proyecto se va delineando durante todo el año
estas actividades que mencioné anteriormente se van realizando en paralelo para que ellos puedan ir incorporando conocimiento y aplicándolo a la escritura y formulación del proyecto. Y a la vez se va dejando registro de los entregables en sus distintas etapas en el aula virtual del espacio curricular. Esa metodología de trabajo se requirió de la selección de una forma de evaluación auténtica, en el sentido de lograr una coherencia entre las actividades que se desarrollan durante el año y la forma de evaluar. Dentro de las estrategias de evaluación auténtica se encuentra la socialización o la presentación de proyectos. En este caso se optó por la socialización de proyectos, en el caso fue virtual debido al aislamiento, básicamente la socialización de los proyectos se basó en la realización de un espacio virtual donde fueron comentando estos proyectos en sus distintas etapas. Esto que permitió por un lado la retroalimentación formativa por parte de los docentes que participamos de esa instancia de socialización, donde fuimos realizando aportes para la mejora de estos proyectos. También había evaluadores externos, participantes también externos que eran de otras instituciones educativas u otros profesionales que fueron realizando aportes para la mejora de esos proyectos. Por otro lado, también fomentó esta socialización virtual la evaluación por pares, porque inclusive entre ellos mismos se fueron realizando aportes desde los conocimientos que habían desarrollado durante todo el año. Y por otro lado también fue un momento metacognitivo, en el sentido de que la verbalización de lo realizado permitió también hacer como una especie de toma de conciencia sobre el trabajo hecho, lo bueno, lo malo, lo que hay para mejorar. Y una de las cuestiones también interesantes fue que además del trabajo específico o disciplinar sobre el proyecto, también se fueron desarrollando competencias que son transversales, que son sistémicas, que estuvieron vinculadas a la oralidad, a la escritura, la colaboración, a las competencias digitales y a la resolución de problemas. Estas competencias transversales en realidad se fueron formando durante todo el desarrollo del proyecto, de los proyectos en realidad, porque fueron varios los equipos, pero también lo que se buscó es generar esta instancia de evaluación auténtica, no solamente para evidenciar lo específico, sino también para seguir construyendo competencias específicas y transversales aún en esta instancia de evaluación, y considerando también la evaluación como una instancia de aprendizaje y no solamente como un espacio de calificación. Bueno, esa sería la experiencia. La estamos volviendo a implementar ahora en el año 2021, pero no solamente en la virtualidad, sino en la presencialidad. Y bueno, y a disposición para preguntas en el momento en que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Luciana. Vamos a continuar con, no sé si llegó, vuelvo al principio para ver si está José Berra, ¿no? Todavía. Y Jorgelina Cecilia Nadal. ¿Me faltaba? No, bueno, voy por orden, ¿sí? Llegamos a Julieta Pestarino. No, Julieta no está. Tampoco. Buenísimo. Vamos a Cristina Amalia, ahí la veo. María Alejandra Uribio y Paola, ¿puede ser? Muy bien, correcto. Vamos Hola, a compartir Cristina, pantalla. ¿Cómo estás? Un placer. Mientras Igualmente. estoy compartiendo la pantalla, quiero agradecer la oportunidad que nos ofrece Interfaces, saludar a María Elena Onofre
y a Agustina por el gran trabajo, que siempre hay que reconocer a los equipos, ¿no? Importante, y todo lo que se realiza en la universidad, como docente de la universidad, me parece fantástico este encuentro de creatividad y de tecnología e innovación que nos permite mejorar la calidad educativa y pensar cómo la enseñanza, aprendizaje está volcada también a lo colaborativo con la comunidad. Así que nosotros somos 3 que hemos trabajado en este proyecto y en realidad están marcados dentro de los ejes temáticos de la Asociación Latinoamericana de Diseño, que trabaja también con miembros activos en esta área que tiene que ver con el sector académico y también, digamos, la parte pública, la parte privada. María Alejandra Uribio, que me está acompañando, va a hacer una intervención al final de lo que estamos exponiendo, porque también, digamos, con ella estamos desarrollando la Cátedra de Diseño Inclusivo en la Universidad Nacional de Tucumán, y con Paolo Bergomi estuvimos trabajando en la detección con la problemática de la salud, sobre todo en temas de pandemia, en todo lo que tiene que ver con equipamiento. Paolo es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño, y además es especialista en todo lo que tiene que ver con señalética en los centros hospitalarios, centros de convenciones. Así que bueno, esto del protocolo nos generó la situación de ver desde otro punto de vista, y además el eje central tuvo que ver también con algunos comentarios por parte de la Presidencia de la Nación respecto a que vivimos demasiado tiempo, y eso también hace que uno desde el punto de vista jurídico empodere al ciudadano, que todos vamos a ser mayores, para saber cuáles son nuestros derechos, y que la sociedad civil se encamine a que pensemos el envejecimiento desde un lugar también de longevidad, donde haya actividad física, donde haya un contacto social, y fundamentalmente nosotros acuñamos la frase de evolución dinámica. Y en este sentido hicimos una detección de lo que está sucediendo en la mayoría de los hospitales públicos y los hogares donde están las personas institucionalizadas. Vemos en la primera imagen una foto que realmente es repetida desde el siglo pasado, de nuestra colección del Museo de Derecho en Argentina, donde tenemos 2 personas que comparten una habitación, y eso no ha variado mucho en los últimos 60 años, y eso peligra. Entonces tenemos que pasar a la evolución de que la persona mayor, tanto en su casa como en una institución donde necesite estar en un hogar, ya la palabra geriátrico pasó a un segundo plano, son hogares de ancianos, que en realidad le llamamos ancianos, pero estamos tratando de que se llamen adultos mayores, y que la persona pueda tener una manera de caminar que le permita distinguir, como cuando hablamos de diseño inclusivo, hablamos de un piso preparado para eso, que es un piso podotáctil, pensar en el contacto con la naturaleza, que la persona pueda cuidar una planta, que pueda estar en su casa compartiendo con sus nietos cómodamente, que tenga una buena iluminación, todos estos conceptos que hacen que también miremos el tema de las prendas. Entonces, desde la Confederación Panamericana de Alta Costura, que es la organización que presido a nivel internacional con la LADI, generamos los centros de promoción de diseño de moda destinado a posicionar la moda inclusiva, que es otro tema que también hemos expuesto aquí en la universidad, y lo vamos a ver en los Open, así que si los que quieren seguir, sigan los Open DC, que estamos ahí también. Y el tema del turismo, este año el lema justamente de Naciones Unidas está impulsando el desarrollo inclusivo y un papel fundamental en la promoción de este respeto que debemos a las personas mayores, y sobre todo pensemos que esa área de turismo que ahora se está empezando a reactivar también tiene al turismo de la gente jubilada, que hace que los lugares turísticos tengan un sistema cultural donde aparece el organizador de eventos, la gestión cultural, todo un proyecto de industria creativa que es interesante. En esta valoración nosotros observamos y distinguimos a lo largo de la pandemia la problemática que les estaba diciendo de los hospitales, y vemos lamentablemente que todavía seguimos con estas mesas de luz poco útiles, no solamente para la persona que tiene alguna deficiencia, sino para todos en general. Entonces empezamos a ver que desde la cátedra de las distintas interdisciplinas del diseño podemos estar enfocándonos para hacer estos cambios. Uno de los temas más sensibles que tiene la persona adulta mayor es el baño, entonces proponemos también trabajar sobre este tema sanitario. También el tema del tiempo que vamos a estar institucionalizados, con los problemas que puede tener alguna persona por su patología. Entonces aquí aparece el diseño en todo lo que tiene que ver con el contexto sanitario, las camas, el tema de la iluminación, los procesos sanitarios, la rehabilitación, el tema de la ventilación prolongada, y cómo las medidas de la habitación son necesarias para que la persona tenga la mayor autonomía posible y quien lo asiste no tenga un deterioro físico en el corto plazo. Entonces, este es el tema también de evitar estas situaciones, enfocarse también en un proceso interesante que estamos haciendo también con la Cámara, todo lo que tiene que ver con la parte
sanitaria de ortopedia, para, digamos, facilitar el hecho de una buena rehabilitación. Tenemos un contacto con las rehabilitaciones en el país, y cómo los elementos ortopédicos y toda la cuestión de traslado, las sillas y demás, han generado también un sistema interesante para nuestros alumnos que estudian diseño, sobre todo diseño de producto, donde podemos estar mejorando las alturas, la posición de los elementos. A veces se cometen errores garrafales en lugares específicos donde se está pensando en un baño determinado, y resulta que el espejo está a la altura de una persona que puede estar parada, y quien está en una silla de ruedas no se puede mirar en el espejo una vez que se higienizó. Estas son cosas que hemos detectado, y que además vimos que en el diseño también tuvimos una creación que tiene que ver con la mirada del adulto mayor que ha quedado postergado con una conexión con sus familiares y con sus amigos. Entonces, ver cómo la sanitización hizo que hiciéramos lugares preparados, específicamente adecuados para este proceso, y también pensamos en qué es lo que va a pasar con todo el reciclado de los elásticos de las máscaras. Este es otro tema también que hay que pensarlo, porque hay mucho desperdicio y estamos contaminando el planeta en este sentido. Estos separadores acrílicos han generado la posibilidad de que la persona vuelva a tener contacto con la realidad. Por eso participamos este año también del primer Congreso Virtual Internacional sobre Buen Trato hacia las Personas Mayores Institucionalizadas. Para nosotros es un orgullo como argentinos haber podido poner las relaciones humanas afectivas y el tema del buen trato al adulto mayor, para que no nos sintamos que como adultos mayores estamos en un lugar y nos están tratando como niños, haciéndonos trabajar en origami, y nos tratan como si fuéramos personas que no estamos adaptadas a vivir en una sociedad integrada. Por eso entendemos que este proyecto de los lenguajes inclusivos tiene que estar también en el buen trato a la persona que merece ser llamada por su nombre y ser tratada como un adulto. Entonces, para nosotros el objetivo es el diseño centrado en el usuario, y que el diseño sea una herramienta para la mejor calidad de vida, estimulando estos procesos. Por eso, para nosotros es interesante observar un decálogo que hemos preparado referente a detectar los problemas y las soluciones a este respecto, y que empecemos a ver el envejecimiento activo y saludable como una gran oportunidad. Por eso estuvimos trabajando también en el Centro de Atención Integral para Personas Mayores, el proyecto Vértice, con María Alejandra Uribio y con Paolo Bergomi. Hemos estado también generando esta concientización sobre el servicio que los diseñadores podemos satisfacer a los ciudadanos, y el involucramiento, insistimos, en el orden de los protocolos que podemos estar aportando a nivel sanitario, para que la dirigencia realmente piense en políticas de Estado a largo plazo. Y en este sentido queríamos traerles, para finalizar nuestra presentación, el involucramiento en este proyecto que hicimos con España. Así que le voy a pedir a Alejandra que en estas dos últimas láminas también involucremos todo el proyecto de los alumnos. Alejandra, por favor, si te puedes conectar. Realmente para nosotros ha sido un verdadero placer hacer este cruce del océano, y donde hemos tenido la posibilidad también de que los alumnos se involucraran en el diseño activo. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Cristina. La verdad Perfecto. que fue algo muy enriquecedor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para nosotras docentes como para nuestros alumnos, que pudieron tener esa conexión con el presidente de la Fundación desde España, que pese a la diferencia horaria, pudo acompañarnos y hacer sus apreciaciones. Y los alumnos saber que no están trabajando de manera utópica, sino con algo concreto y real, donde pudieran enfrentarse de alguna manera con su comitente, más que enfrentarse, perdón, suena un poco duro, conversar, intercalar, intercambiar ideas, dialogar, para dar solución a un proyecto real. La verdad que fue una experiencia enriquecedora para todos. Nada más, Cris. No quiero pasar del tiempo, así que bueno, queremos saludar también en nombre de Paolo Bergomi, que no nos puede acompañar en estos momentos, tiene un problema, digamos, un inconveniente personal, y me pidió que transmitiera los saludos. Está conectado, pero lamentablemente tiene un problema técnico y no se puede conectar con el micrófono. Agradecerles esta oportunidad, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de la Asociación Latinoamericana de Diseño. La Universidad de Palermo nos está permitiendo la posibilidad también de visibilizarlo como otras organizaciones educativas, y para nosotros es un verdadero placer también empezar a unir cada vez más cantidad de personas que estén concientizando sobre estos temas.
temas, y creo que todos podemos estar haciendo la diferencia cuando el sistema educativo se involucra con las realidades de la comunidad, cuando somos todos parte de la detección, y el diseño nació no como parte artística, sino también como un detector de soluciones que pueden estar reproponiéndose desde el aula. Creo que fundamentalmente tenemos un montón de personas con tremendas capacidades y que podemos estar trabajando en equipos. El individualismo pragmático no nos va a llevar a ningún sitio si no tenemos esta visibilización que nos permiten las redes sociales, y sobre todo pensar que no somos entes solos, sino que estas celdas comunicacionales nos permiten ser parte de un proyecto común de responsabilidad. Así que, queridos amigos, los invitamos a seguir aprendiendo y abriendo la cabeza sobre diseño inclusivo, porque vino para quedarse, igual que cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, y en nombre de Paolo Bergomi, de Alejandra Uribio y de quien les habla, muchas gracias a la universidad y por este tiempo que pudimos conversar con ustedes. Gracias. Bueno, Cristina, qué bueno que seamos varios los que estamos en el mismo camino, ¿no? Por suerte, gracias por agradecer y recordar el equipo también. Muchas gracias. Continuamos la ponencia con María Benítez, ¿sí? Si está por ahí. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Muy bien. Bien, muy bien. Muy bien, ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a dar presentación al tema de prácticas de enseñanzas pedagógicas virtuales encaradas por los docentes en las aulas de formación docente con estudiantes maestros de educación primaria para poder desarrollar las habilidades blandas. El tema surgió en el distrito de Pilar, distante a 360 kilómetros de la capital del país, Paraguay, un instituto de formación docente que se encarga de enseñar a alumnos, maestros, que van a ser futuros docentes de educación primaria. Las habilidades blandas son cualidades o capacidades que permiten a las personas poder desenvolverse y tener una buena relación consigo mismo y con los demás, para que puedan desarrollar potenciales de entrenamiento dirigidos ya a sus futuros estudiantes, ya sea de niveles primarios, secundarios, de educación media o de educación superior, con miras a poder desarrollar estas habilidades para que se pueda tener un control emocional sobre sí mismo y eso también sobre los demás. Al mismo tiempo, también poder adquirir valores, poder demostrar esos valores adquiridos y poder tener también un manejo adecuado de las exigencias sociales, porque esto también permite emplear fortalezas y un dominio de sí mismo y de resiliencia hacia los demás, con miras a poder tener una convivencia armónica en la comunidad, un trabajo en equipo adecuado y un vínculo también profesional proactivo en actividades individuales o grupales. Por ende, es que sería conveniente averiguar qué es lo que está ocurriendo en las aulas, cómo están siendo entrenadas estas habilidades por los docentes a estos alumnos maestros, y de esto también poder conocer la manera en que los docentes lo entrenan fuera del aula. Y estas actividades que también son propiciadas por medio de las prácticas pedagógicas que ellos desarrollan en las instituciones primarias. Entonces, con la información obtenida, se podía hacer uso de ellas para poder ver en otras investigaciones insertadas ya dentro de la comunidad educativa, porque también van dirigidas a lo que son proyectos comunitarios, cómo se inserta dentro de la casa y fuera de ella. Y también arroja evidencias como resultados que va dando a conocer que estos futuros docentes para un crecimiento personal como también profesional. De ahí de que las estrategias metodológicas que emplean los docentes van más hacia lo que es la expositiva magistral o participativa. Dentro de la sala son promovidas estas habilidades por medio de adecuaciones curriculares con materias específicas y son evaluadas por medio de lista de cotejo, como también por rúbricas o la entrega de los portafolios de evidencias. Por ende, la conclusión sería de que no son desarrolladas de manera adecuada estas habilidades, pues no están insertas dentro del currículum, y al no estar insertas dentro del currículum,
como materias específicas, los docentes solamente lo desarrollan extracurricular y no va enfocado dentro de lo que implican las materias específicas del desarrollo curricular. Hasta ahí es toda mi presentación. Perfecto, María, buenísimo. Vamos a continuar con Mariana, que es la última expositora. Si estás, Mariana, por ahí. Sí, acá estoy. Hola. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pensé que iba a ser mucho más lejos, pero bueno, estoy antes. Sí, yo también, pero bueno, algunas ausencias hubo hoy, bastantes. No pasa nada, quedamos los No pasa nada, mejores. estamos nosotros, obvio. Bueno, primero Laura, gracias y gracias a la Universidad de Palermo por permitirme hacer esta exposición y contarles un poco qué es Tramared. Yo voy a compartir pantalla con ustedes, voy a poner un poco así para que ustedes puedan observar qué es la revista, qué contiene, se aprecia, ¿se ve? Perfecto, se ve. Si querés poner en modo presentación, ahí abajo la pantallita, si lo vemos más grande. Sí. A ver, ¿dónde está? Disculpa. En la barra de abajo, donde está el más y el menos, ¿viste? Ahí al ladito está la pantalla. Sí, no importa, Sí. lo vemos ahí. Sí. Ahí, perfecto. Ahí está. ¿Se bueno, puso? Quedó, no. Sí, bueno. no, quedó así, no importa. Bien, se ve. No sé por qué. ¿Ahí está? Ahí está. La del lado. Ahí está. Bueno, les cuento. Un poquito, Tramared es una revista un tanto disruptiva, un tanto distinta. Es una revista que, como dice el padrino de esta revista, que es Mariano Narodowski, es un poco insolente porque nos atrevimos a intervenir sobre la academia, ¿sí? Buscamos que a través de este espacio se puedan hacer presentes diferentes voces y siendo un poquito más flexibles a la hora de publicar. Entonces, dentro de la revista tenemos como diferentes secciones en donde uno puede publicar sin grandes dificultades para poder hacerlo, porque la idea es que priorizamos el contenido, lo que las personas quieren decir, es decir, todos los expositores que recién estuvieron por acá son bienvenidos a la revista para hacer una publicación de su artículo y poder contar y hacer visible esto. Pero el año pasado nos encontró a todos en un momento bastante diferente y nos invitó a disrumpir, ¿sí? Y una de las cosas que sucedió fue que el tema de tener que mutar a la virtualidad hizo que muchos docentes y muchos actores involucrados en el sistema educativo buscaran diferentes espacios para poder contar qué era lo que estaban haciendo o de qué manera podían ponerse en vínculo y en relación con otros para saber qué hacemos ahora, cómo seguimos después de esto, ¿sí? Porque no todo el mundo, ni todos, estábamos preparados para poder abordar esta situación. Entonces, escuchando un poco la demanda que surgió desde las redes sociales, en especial somos bastante activos en Twitter y en Instagram y otros tipos de redes sociales, escuchamos que había una necesidad de poder intercambiar con diferentes referentes de la educación qué era lo que estaba pasando y de qué manera podían colaborar para, de qué manera mutuamente podían colaborar para poder construir un diálogo en la pluralidad de voces. Entonces fue así que nacieron los encuentros de Hilar la Trama. Los encuentros de Hilar la Trama hicieron que realmente la revista tuviera un crecimiento exponencial. Es decir, que habíamos pasado a tener, no sé, 7.000 visitas, 10.000, 14.000 visitas, que nosotros nos quedamos como, no lo podíamos creer ni nosotros mismos de lo que estaba sucediendo, pero era una cuestión de necesitar de poder explicar qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y qué manera los referentes se podían hacer eco de esa situación que sucedía.
Entonces, la revista tiene una narrativa en especial que me parece que tiene que ver con la narrativa que hoy en día las redes sociales en realidad empezaron a promover como un efecto para comunicarse y tener un intercambio con otro, y nosotros usamos este mismo modelo para poder hacer una divulgación, ser un distribuidor del conocimiento. Y buscamos diferentes escenarios para poder lograr esto. La narrativa que se construye en base a 4 ejes primordiales, ¿sí? Que son la forma de comunicación y de argumentos, es decir, que nosotros consideramos que el modo de tener, de contar algo o de poder presentar un artículo, escribir o contar una experiencia, no quita seriedad a los argumentos, es decir, que de hacerlo quizás de una manera más coloquial no hace que ese argumento no sea válido, al contrario, quizás eso hizo que ganara más territorio dentro del ámbito académico. Por eso yo, así entre comillas digo, me animé a confrontar de buena manera y creativamente y constructivamente a la academia, a invitar a que uno puede publicar de maneras diferentes, y que puede contar qué es lo que hace desde otro lugar. Otro de los dispositivos hoy en día nos dieron una ayuda muy grande en todo esto, porque el modo de comunicar es diferente, y ahora el conocimiento uno lo puede comunicar de maneras distintas, lo puede hacer a través de las redes sociales, a través de nuestra revista, a través de diferentes entidades que ayudan a que uno se llegue a la información y aprenda sobre eso que se está transmitiendo. Una de las cosas más importantes que me parece que surgió, y que eso lo dio también la revista, voy a sacar ya voy a dejar de compartir. Una de las cosas más importantes creo que fue el tema de la comunicación y la retroalimentación. Los encuentros lograron eso, lograron que haya un intercambio con referentes de la educación, es decir, había un ida y vuelta en donde la comunicación ya no dejó, perdón, el conocimiento ya no dejó de ser una relación asimétrica, sino se horizontalizó, y todos tuvieron el lugar para poder expresar las cuestiones que a cada uno le competía y que tenían ganas como de compartir con otros. Y se construyó una comunidad en el sistema educativo, en el ámbito educativo. Y eso, bueno, hizo que la revista de ser algo que uno iba a buscar artículos golpeando puerta por puerta, a convertirse en algo que trascendió más de lo que nosotros imaginábamos. La revista tiene más de 7.000 visitas por mes, tiene muchos artículos publicados de todo tipo y de toda índole, que hablan sobre educación, y tiene los espacios que son de los encuentros de Hilar la Trama, que es donde nos juntamos con diferentes referentes de la educación, hablamos, debatimos y pensamos cómo construir en función, y cómo buscar consensos en un momento en donde es esencial, ¿sí? Es lo primordial hoy en día. Así que yo los invito a que sigan la revista, a ponerse en contacto con la revista. Nosotros hacemos realmente un trabajo muy interesante con todo lo que tiene que ver de cómo difundir esa información y cómo difundir ese conocimiento. A nosotros nos importa, tenemos como un objetivo central, y el objetivo es que potenciamos las individualidades en la pluralidad de voces. Y lo hacemos buscando achicar la brecha entre los académicos y los diferentes actores involucrados en la educación. Así que creo que, bueno, eso es un poco lo que yo les quería contar, en qué consiste la revista, y espero que se atrevan y que se animen a publicar y a compartir cosas con otros, y a participar de los encuentros, y a construir juntos, como yo digo, hilar la trama, ir construyendo una trama educativa. Gracias. Perfecto, perfecto. Hay alguien que me estoy salteando, también muy interesante. Mariana me dejó pensando también. ¿Hay alguien que me haya salteado? ¿Algún integrante que me haya olvidado en el camino? Me parece que estamos todos, fui resaltando quienes estuvieron participando.
y todavía no veo ninguna pregunta en el chat, así que estaría bueno que este sea el momento, y si no es en el chat, podríamos hacerla pública, ya que somos poquitos, y estaría bueno que por ahí aprovechemos este momento para cruzar por ahí alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran decir, o por ahí algún comentario que quieran hacer al respecto, algo que quieran ampliar también acerca de cada uno de su ponencia, que ya es el momento y se puede, hay momento, hay tiempo para ampliar. ¿Alguien ahí? ¿Nadie? Bueno, creo que todos estamos. Mariana, perfecto. Sí, si quieren, Me ya encantaría. que está, aprovechemos un poco a intercambiar. Me parece que hoy en día está pasando algo que nos está movilizando a todos dentro del ámbito educativo y nos hace repensar de qué manera transmitir la información o el conocimiento. Y espacios como este y cada una de las ponencias que estuve escuchando atentamente a lo largo de este recorrido, nos habilita a poder intercambiar con otros y aprender de los otros, porque si no es como que siempre me da la sensación que el conocimiento es de arriba hacia abajo y entonces hay poco intercambio con los demás, y en la horizontalidad y en la verticalidad se pueden construir cosas muy enriquecedoras, como lo que fue surgiendo un poco como con la revista y con creo que cada uno de las cosas que han comentado. O como lo que decías vos, Laura, esto que contabas la experiencia con tus alumnos, este lugar que poner a escuchar a otros, escuchar qué es lo que pasa dentro del ámbito educativo, desde el lugar del alumno, darle voz, me parece que eso enriquece nuestro trabajo como profesionales. Yo agradezco muchísimo que nos den esta oportunidad de poder hacer viral esta situación y compartir. Me parece que es la mejor manera de construir, como dicen un poco en el IP, es cooperar, ¿no? No colaborar, sino cooperar, porque cooperar significa trabajar en conjunto, codo a codo. No sé, perdón que si hablo Sí, es mucho. un poco, Decís. no, todo lo contrario, es un poco lo que también planteaba yo, y esto que decías vos, esta cuestión de horizontalidad también aprovechar, ¿no? Eso, ¿no? De también hacer partícipe a los chicos a que también puedan exponer de alguna manera sus inquietudes y su reflexión, porque en este trabajo, por lo menos en el que después había una de las chicas ahí que también hablaba de los chicos que no se animaban a hablar, no me acuerdo quiénes eran la expositora, quién fue, pero que no se animaban a hablar los chicos o tenían miedo de emitir su opinión. No me acuerdo quién de las chicas había sido, una de las primeras, no sé si me pueden ayudar, que no se animaban los chicos por el miedo, si estaba mal ese pensamiento, esos chicos chiquitos y de zonas quizás vulnerables también. Decía también por timidez. Por timidez, exactamente. Sí. Y eso me parece interesante, me parece que en todos los ámbitos y en todos los sectores los chicos siguen teniendo de alguna manera y un poco esa cuestión ¿no? de callar a veces y tienen tanto para decir. Entonces, en cualquier lugar, y en la universidad lo veo, ¿no? El profesor parado frente a ellos y hablando, a mí me gusta que se integren un poco esas opiniones, y la verdad es que la temática tiene que ser interesante también y tiene que dejarlos de alguna manera pensando, no solamente por pensar, sino también por trabajar temas que ayuden un poco. Esta cuestión de sensibilizar de alguna manera, a mí me gusta siempre exponer un poco el pensamiento de ellos frente a su trabajo, solamente darle disparadores para que ellos después cada uno pueda explayarse un poco en lo que piensan. Está pasando un camión con micrófono, me distrae, pero me parece interesante también que en estos momentos un poco la voz la tengamos todos y de la misma forma. Me sentía también un poco conectada con el tema de Cristina y me interesaba mucho lo que habían hablado Cristina y Alejandra
con respecto a esos proyectos que también de alguna manera persiguen algo que necesitamos con urgencia, que tengo un amigo que le llama el diseño urgente. Hay ciertas urgencias en el diseño que hay que empezar a conectar, porque me parece que estamos necesitando de un poco tener ciertos cuidados, ¿no, Cristina? Sí, por supuesto. Gracias, Laura y Mariana, por estas reflexiones también, que creo que también todos exponemos lo que tenemos como eje temático en estos conversatorios, pero como bien dice María Elena, lo más enriquecedor es cuando empezamos a conversar sobre humanamente lo que nos está pasando y las detecciones que hacemos frente a estas realidades que nos convocan. Y ciertamente lo que notamos es que a partir de la virtualidad ingresamos en los hogares. Y en realidad no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es también una alfabetización social, donde recuperamos ese intercambio entre lo que aprendió el papá y el abuelo con lo que le está pasando al chico, que se encuentra que de pronto su maestra no está en tiempo real encima de su trabajo. Lo está viendo, pero quizás a lo mejor por conectividad, por distancia, porque acá, digamos, tenemos que pensar también que nuestro país, como un país federal, tiene la particularidad de tener diferencias de lenguaje, de tonadas, de características. Entonces, la universidad nos encuentra también con la realidad de que tenemos gente extranjera que tiene otros lenguajes distintos y otras expresiones. Y hay que aprender a vivir en la diversidad. El ciudadano tiene que darse cuenta de que no tiene que imponer al otro sus costumbres, sino lo que tiene que hacer es construir ese espacio de diálogo y no estigmatizar. Esto es lo más importante que la escuela debe empezar a abrir, la posibilidad de entender que el otro es un igual a mí en la proporción de derechos, posibilidades y habilidades, y lo que necesita es la oportunidad de expresión. Entonces, también darle, como bien dice Laura, el aula tiene que darle disparadores para que el chico no solamente vea el pequeño entorno en el que vive, sino en lo que puede hacer como humano, dándose cuenta que alrededor de él hay un montón de gente que necesita que él genere innovación, porque no podemos seguir pensando en que tenemos que educar a las personas con formas pedagógicas de hace 40 años atrás. O sea, hemos evolucionado, y lo importante en todo este caso es no ser memorísticos, porque muchos nos hemos criado en el sistema memorístico, y es fantástico, porque a mí me permitió ser muy memoriosa y fijarme en otras cosas que otro no lo hace, pero no puedo permitir que el resto piense igual, o pueda citarme autores, o pueda hablar con una facilidad, porque no todo el mundo tiene la manera fácil de expresarse. A lo mejor lo hace con una gráfica, y me está pegando un cachetazo claro al problema. Y lo que me convoca es la tarea. O sea, fundamentalmente, alguien puede no expresarse de una manera concreta para defender su diseño de indumentaria, pero me está resolviendo un problema de diseño interno que otro ni siquiera lo vio en la expresión del figurín. Y el figurín no es solamente la parte física delantera, sino es los laterales, las conformaciones distintas, el tema de entender que no todos podemos ser delgados, ni tenemos esa posibilidad de ser increíbles, ni somos altos, ni agraciados físicamente, pero podemos ser elegantes y podemos vestirnos, como decíamos en nuestro tema, podemos vestirnos bien sin necesidad de estar en jogging ni pijama cuando somos adultos, porque ese es a lo que nos reducen. O sea, una de las cosas muy difíciles de entender, hasta que no se pasan por el tamiz de la vida propia, es ver lo que le pasa a un adulto mayor institucionalizado en los viejos geriátricos, donde te bañan con 3 jarras. La primera es fría, la segunda es medianamente fría, y la tercera, en la parte íntima, está realmente muy caliente. Entonces, termina siendo un rechazo por parte de ese adulto, que ese privilegio de decir me higienizo pasa a ser una situación traumática. Y el contacto con la persona que te atiende, que te asiste, termina resquebrajándose. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar, porque de alguna manera en nuestra sociedad todo el mundo está trabajando y nadie quiere ocuparse de alguien dependiente. Y eso es una solución que tenemos que darle como sociedad. Es un debate muy, muy importante. Incluso cuando diseñamos un edificio de cero, de base, no podemos estar pensando en una puerta donde no puede ingresar una silla de ruedas, o una persona con una muleta, o las alturas para cocinar,
O sea, cambió la antropometría. Entonces esta resolución la tiene que dar realmente la academia, invirtiendo. O sea, no puede ser que se invierta dinero económicamente de nuestros impuestos sin pensar que se podía generar un mecenazgo en nuestras empresas para decir, yo quiero que realmente esta plaza esté diseñada para que todo el mundo pueda disfrutarla, para que yo me pueda sentar con mi hijo que tiene una discapacidad y me puedo sentar en la mesa para jugar a las damas. Y no que tengo que pensar que me tengo que llevar una mesa porque no ingresa la silla de ruedas por el tamaño de la mesa. O no puede estar en una hamaca. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo disfrutar de esa posibilidad y sentirme realmente integrada a ese sistema, con una persona con síndrome de Down ingresando en los colegios para que no se sienta que alguien es distinto? No, o sea, esto es un cambio de sociedad que no pasa por el lenguaje ni tampoco solamente por el tema de aceptar que alguien pueda cambiar su documento de identidad por una elección sexual. Esto es mucho más importante y creo que como estamos pasando por ese tamiz, hay gente todavía que estigmatiza cuando ve a alguien diferentemente vestido o con una elección sexual diferente y de repente parece que lo acepta, pero hay una hipocresía instalada y también hay una necesidad por parte de quien cambia su forma de vivir que se hace extrovertido y a lo mejor choca también. Entonces eso hay que tratar también de ir acomodándonos. Y creo que es un proceso que demanda también un debate importante en qué es lo que está pasando con esta sociedad, en la donación de órganos, en la donación de sangre para salvar vidas. Creo, Alejandra, que seguramente vas a querer agregar algo respecto a esto. Y gracias a todos por permitirme reflexionar por estas cosas que realmente yo las he pasado con mi mamá en tiempos de pandemia, con una enfermedad grave como es el cáncer, y por eso también me permitió ver el hospital desde adentro. Y uno a veces se siente con la autoridad de decir, señores, observemos esto porque realmente nos demanda una inversión como sociedad. Esto que nos pasó nos dio una cachetada al medio del estómago para decirle, avivémonos, porque esto es una inversión de todos y tiene que estar realmente monitoreada por el ciudadano, empoderado en la posibilidad también de generar obligatoriedad en quien decide y que tiene que dar respuestas y ser responsable. La responsabilidad es de acuerdo a la función pública que uno decide hacer. Y como funcionario público es un servidor público y como tanto tiene responsabilidad. Es algo que tenemos que concientizarnos como sociedad. Gracias. Gracias, No, yo Cristina. solo quería agregar que en el caso de los usuarios no es solo, por ejemplo, el adulto mayor, sino también los cuidadores, ¿sí? Quienes se encargan de vestirlos, de higienizarlos. O sea, hay que tener en cuenta todos los usuarios, no es uno solo, sino de repente todo ese entorno, ya sea en la residencia, ya sea en una vivienda unifamiliar, y también, por ejemplo, en los espacios públicos que normalmente estamos acostumbrados a ver un baño habilitado para personas con discapacidad, pero en la mayoría de los casos no contemplamos si la persona que lo usa hace su transferencia desde la derecha o desde la izquierda, que de acuerdo a eso será también la ubicación del sanitario. Bueno, múltiples detalles que realmente no tenemos en cuenta y no lo advertimos quizás hasta que no nos toca a nosotros ponernos en ese lugar, ponernos esos zapatos y decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo para poder cambiarlo. Simplemente eso, que realmente creo que es un cambio de mentalidad que necesitamos hacer cada uno como persona y como ciudadano para mejorar nuestro tan querido país. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Alejandra y Cristina también, y Mariana por los aportes. Nos falta un poco todavía, ¿no? ¿Cuánto nos falta pensar?